El 2 de julio del presente año, José Ovidio González, padre del caricaturista del Tiempo Matador, murió luego de que la eutanasia se le fuera aplicada. De hecho, este es el primer caso en Colombia en el cual la eutanasia y esta inyección es aplicada legalmente. A partir de ese momento surge nuevamente en nuestra sociedad la problemática ética y social de si esta inyección debe ser utilizada en pacientes que desean morir. Por ello, el día de hoy contamos con un invitado muy especial que nos hablará del tema. En detalle, información de actualidad. Bienvenidos a En Detalle, información de actualidad. Muy buenas tardes, en estos momentos nos encontramos con Boris Julián Pinto, él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, profesor investigador y especialista en bioética. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, doctor, teniendo en cuenta el problema que genera la eutanasia en ámbitos sociales, ¿qué nos podría comentar acerca del problema o la carga ética que genera este tema en Colombia? Bueno, la eutanasia ha sido y será un tema complejo, controversial, debatido, porque es un escenario en el que no todos los ciudadanos vamos a ver el problema con los mismos ojos. Para algunos la vida y la muerte son un don, son una dádiva, son un regalo de Dios, por ejemplo, o de alguna deidad, y por lo tanto el ser humano no tendría la potestad de decidir sobre el término de la vida o el asumir la muerte. Para otros, en el ejercicio de la autonomía moral y de los principios fundamentales del autogobierno de un ciudadano, el ser humano sí tendría esa posibilidad. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es una cosa muy compleja porque tenemos puntos de partida morales totalmente distintos y como sociedad el punto fundamental es que necesitamos llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de escenario para deliberar sobre el tema, respetando las perspectivas de cada uno en su orilla, pero tratando de tomar decisiones porque es una realidad frente a la que nos encontramos. Como bien lo menciona, hay varias posturas y no hay una verdad absoluta. Entonces, ¿quién decide después de todo? El ciudadano. Creo que uno de los logros que han tenido las sociedades, las democracias participativas en los últimos años, en los últimos siglos, ha sido precisamente la aparición del ciudadano, del individuo, según lo cual cada quien tiene la capacidad de darse a sí mismo una ley moral, de escoger un proyecto particular de vida y de regir su vida de acuerdo a esos parámetros que cada quien ha escogido para sí. Pero sí es importante también definir algunas categorías, entender qué es eutanasia, qué no es eutanasia, porque muchas veces empezamos a deliberar o a debatir sobre un tema que no entendemos bien sobre qué estamos hablando. Entonces, ese es un punto importante, y es que muchas veces se ha reducido el concepto de muerte digna a la categoría de eutanasia, y no son estrictamente sinónimos. Por lo menos no es equivalente muerte digna únicamente a eutanasia. Pero ahora en la Constitución también se habla de muerte digna en vez de eutanasia. Entonces, ¿cree usted que este término está empleado de la manera correcta para referirse al tema de la inyección? No, no está referido de forma correcta. Reitero que es una reducción. Es posible que la resolución que recientemente se promulgó en el país, la resolución 1216 del año 2015 del Ministerio de Salud, en respuesta a una serie de sentencias de la Corte Constitucional, trató de evitar el concepto de eutanasia, porque es un término espinoso, es un término que divide. La muerte digna es una categoría mucho más amplia.
muerte digna son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un enfoque interdisciplinario que busca proveerle al paciente confort, calidad de vida, maximizar su confort y su calidad de vida, minimizar su sufrimiento en condiciones terminales que no solo se restringen a condiciones oncológicas, sino que hablamos de otros escenarios distintos al cáncer, demencias, enfermedades infecciosas en etapas muy avanzadas. Bueno, hay distintas condiciones. Aquí hay un punto fundamental y es, en el mundo hay autores, hay estudios que sugieren que de 10 pacientes que soliciten la eutanasia, si usted maneja bien los síntomas de ese paciente y de su familia, 8, 9 de cada 10 desisten de la solicitud inicial de eutanasia. En Colombia tenemos una ley, la ley 1733 del año 2014, que se supone obliga a las EPS a que oferten servicios multidisciplinarios para garantizar el acceso a los pacientes que necesiten este manejo de cuidados paliativos. Estamos en eso, es una ley que se luchó por varios años, ya la tenemos promulgada, ahora está en un proceso de reglamentación y necesitamos que esa ley se convierta en realidad y se articule con las necesidades del sistema de salud. Ahorita nos menciona que se supone que las EPS deberían cubrir eso en nuestro país. ¿Cree que no lo hacen o no lo hacen en una totalidad? No, tenemos todavía una brecha entre la oferta y la demanda en el tema de cuidados paliativos. Colombia es un país en el que creo que hemos progresado en los últimos años. De 5 años para acá, lo que enseñábamos y veíamos hace 5, 6, 7 años y lo que estamos viendo ahora es diferente. Creo que aún desde el pregrado la gente está formándose en las carreras relacionadas con la salud en el tema de cuidados paliativos. Hemos crecido. Hay instituciones que ya tienen programas formados, etcétera, pero nos falta mucho, nos falta mucho. Para que exista un cuidado paliativo integral, ¿qué factores deben entrar en juego o qué cuidados se le deben presentar al paciente y a sus familiares? El cuidado paliativo incluye varias cosas. Primero, necesita un manejo del dolor y de todos los síntomas asociados muy profesional, anticipatorio y muy eficiente. Y para eso se requiere no un especialista, sino un grupo interdisciplinario que puede incluir psicología, algesiología, es decir, manejo del dolor, fisioterapia, incluso muchas veces necesitamos a alguien en un equipo de cuidados paliativos que nos ayude con el tema espiritual, religioso, de acuerdo a la confesión de cada quien, un sacerdote, alguien que nos ayude a aliviar y a gestionar el sufrimiento existencial tanto del paciente como de su familia. Uno de los pilares del cuidado paliativo es el manejo de la familia, porque no solamente muere quien muere, es decir, a los que quedamos, algo nos hace la muerte. Entonces, si un paciente ya atraviesa por todo este proceso y persiste, ¿existe la posibilidad de que se le niegue que le apliquen la eutanasia? En términos de la resolución y de la sentencia de la Corte Constitucional, tenía pleno derecho, que es una solicitud de muerte anticipada. Luego de haber estado en detalle con el doctor Boris Julián Pinto, es necesario tener en cuenta dos grandes conclusiones. La primera de ellas es que la palabra muerte digna y eutanasia no son términos iguales, así lo establezca la Constitución. Y la segunda es que aquellos pacientes que desean aplicarse la eutanasia tienen que atravesar primero por un proceso de cuidados paliativos, ya que después de este tratamiento, 8 o 9 de cada 10 pacientes se salvan. Así que si usted conoce a alguien que quiera hacer uso de esta inyección, asegúrese de que primero pase por este tratamiento, ya que puede salvar su vida y hacer que luche por ella.